Les saludo en el amor del Señor, hermano. Ya hemos avanzado un domingo más en esta pandemia, 1 de noviembre, aunque no lo creamos, ya queda muy poco para terminar el año, así que damos gracias a Dios, encerraditos, pero este es el día que hizo el Señor, cuando Dios nos cambia los planes. Yo no sé si te has encontrado cuando Dios te cambia los planes en un día. Dios cambia planes. Pero cuando Dios cambia planes, delante yo tenía un plan, me gusta mucho jardinear, ir a mi jardín, pero mi papá se enfermó, así que tuvimos que ir a consultorio. Y ahí hay que decir, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Quiero que abramos sus Biblias allí en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9 del 1 al 7. Los lectores de la Biblia ya saben más o menos de qué voy a hablar. Hechos 9 del 1 al 7. Perdón. Hechos 9, hermana Jovi. Hechos 9 del 1 al 7. Hoy vamos a hablar acerca de la convención, no es, conversión de Saulo de Tarso. Pero no solo de la conversión de Saulo. Traté en mi mente de ordenar en lo que tenía en mi mente. Traté de lo que tenía en mi mente traerlo al computador. Y Pablo es un hombre asombroso, fue un hombre asombroso porque ya él está con Dios. Pero quiero hablar de su conversión, quiero hablar de sus penurias, tristezas, y luego vamos a hablar de la victoria que él tuvo. ¿Ya? Quiero así irlo resumiendo. Como mi esposo me pasó el púlpito súper luego, así que esto va a ser un tipo de estudio, así que prepárense, acomódense, pero no para no dormir, sino para escuchar lo que tengo que predicar. Amén, Dios les bendiga mucho. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 al 7, y dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, a hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Amado Dios, ha llegado otro día, otro domingo de poder exhortar tu palabra. Dios amado, siempre es un desafío, Padre mío, el poder hablar de tu hermosa y bendita palabra. Dios, yo ruego que hables a cada vida, que abra nuestro entendimiento para entender lo que tú nos quieres hablar. Que el Espíritu, Señor amado, esté presto a escuchar tu voz, a poder, oh Dios mío, poner oído a lo que tú quieres escudriñar, lo que tú quieres sacar de nuestro corazón y lo que tú quieres poner en él. Te pido que uses mi vida por misericordia, que bendigas a los que están escuchando, los que están acá en mi hogar y los que están fuera, Padre mío, y que yo, a través de estas redes sociales, yo bendigo a los que se han conectado en estas horas, a los que se conectarán. Pido que el Espíritu Santo traiga una palabra de vida.
de libertad, de resurrección, una palabra viva, eficaz, porque tu palabra dice, Señor, que tu palabra es como espada cortante de doble filo, que penetra hasta partir, dividir espíritu, alma. Pido que trabajes en nuestras emociones, pido que trabajes en nuestro intelecto, que trabajes en nuestra vida. Usa mi vida por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Y vamos a hablar de Saulo. ¿Quién era Saulo? Quiero hablar un poco, una pequeña biografía de Pablo. Saulo era su nombre hebreo. Nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos, fariseos de una cultura helenística que poseían el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Pablo tenía doble nacionalidad. Se cree que hay dos versiones para esto. Se cree que el papá de él era romano y también se cree que Pablo combatió a favor de Roma. Cuando un soldado peleaba a favor de la nación romana y no era romano, se le concedía la ciudadanía romana. Por eso Pablo tenía doble nacionalidad. Que vamos a ver por qué también Dios usa esto, porque Pablo a través de esta doble nacionalidad se salvó de muchas cosas que pudieron haber terminado con él antes de tiempo, pero Dios siempre estuvo allí moviendo su mano, dirigiendo todo. Él, después de los estudios habituales que tenían los hebreos, él se fue a una escuela a Jerusalén y estuvo con los mejores doctores de la ley. En especial, miren, Pablo se educó a los pies del famoso rabino Gamaliel, que era el más connotado en ese tiempo y uno de los más buenos para enseñar todo lo que era la ley, el rabino Gamaliel. Adquirió una formación sólida en teología, filosofía, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Dominaba tres idiomas, porque también el arameo era el koiné, el que se hablaba en el pueblo, ahí los hebreos. Tenía doble nacionalidad, ya lo dije, y en concordancia con la educación que había recibido, presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas. Pablo dice que allí en Gálatas relata fariseo de fariseos, o sea, si habían fariseos, que fueron los que más se opusieron a Jesucristo, él era fariseo de fariseos, totalmente. Pertenecía a la secta de los fariseos. Era una secta del judaísmo que era inflexiblemente ortodoxa. El joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos. Dijo, ¿recuerdan un relato cuando Esteban es apedreado? Dicen, y dejaron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Es de este Pablo están hablando. Los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Pero de camino a esta ciudad, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino, que es lo que leímos ahí, el relato de la conversión de Saulo. Saulo habla, Hechos cuenta esto, y Pablo lo cuenta muchas veces más también, unas 2 veces más, cómo él había conocido a Jesucristo. Dice que él iba aún respirando amenazas en contra de los cristianos. Pablo iba camino a Damasco. Él primero apresó, fue parte, consintió en asesinar a los cristianos allí en Jerusalén. No contento con esto, como ya se habían esparcido por las persecuciones, dijo, yo necesito cartas, le dijo al sumo sacerdote Caifás, para llevar e ir a detener a los que están allá en Damasco. Wow, esto me encanta, dijeron los fariseos. Toma la carta y va camino a Damasco con una delegación, pero al llegar cerca de Damasco, dice que una luz del cielo
más fuerte que el sol, relata otra parte de la Biblia, que más fuerte que el sol, se aparece sobre él y le dice, hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz le habló en hebreo. Pablo conocía el hebreo, lo hablaba perfectamente, era judío. Cuando relata la Biblia que cuando los demás vieron esta luz, pero no entendieron lo que le hablaba Pablo, pero vieron la luz, el resplandor. Dice que Pablo cae a tierra, no se sabe si iba en un caballo montado, en un camello, la Biblia no lo dice, simplemente dice que cae a tierra y le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuidado cuando nos vamos contra un cristiano, cuidado cuando nos vamos contra un hijo de Dios, porque no nos estamos yendo contra ellos, no estamos yendo contra Dios mismo, pues si no Jesús no le hubiera dicho, hey, yo soy el que cuida a los que tú persigues. No, dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Jesús le dice, levántate, queda ciego. Algunos dicen que por el resplandor de esta luz él queda ciego. Pide que lo lleven, lo toman de la mano y lo llevan a una calle llamada La Derecha en Damasco. Si usted tiene la posibilidad de ir allá, a Israel, de ir a esos lugares, va a encontrarse con esa calle, porque aún existe esa calle. Imagínense la antigüedad de esa calle. Y se le lleva hacia ese lugar. Y en ese lugar pasa 3 días en ayuno, ciego, no viendo nada. Y Dios envía a un profeta llamado Ananías. Y este Ananías va a ese lugar y le dice, hey, pero antes Ananías le dice, mira Dios, yo sé los males que ha hecho este hombre. Yo sé quién es este hombre, yo sé todo lo que ha hecho. No quiero ir. Ve, le dice, porque instrumento me es elegido para llevar el nombre delante de reyes, de gobernadores y de los gentiles, porque el ministerio de Pablo fue a los gentiles. Va, impone las manos sobre él, Pablo recobra nuevamente la vista y Pablo quiere enseñar inmediatamente, él comienza a predicar inmediatamente, pero habían muchos que no confiaban en él, pues recuerden que había sido el que había asesinado más cristianos, el que había levantado, el que es un enemigo acérrimo totalmente de los cristianos en ese tiempo, no confiaron en él. Se le toma parte y lo lleva al desierto de Arabá por 3 años, donde se cree que fue instruido por el mismo Jesús. Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un hombre perseguido. Pasó de ser un perseguidor a ser un hombre perseguido. Su nombre Saulo fue cambiado a Pablo. El llamado de Pablo fue a poder llevar el mensaje a los gentiles, donde todavía no llegaba, donde habían algunas señales, unas pistas, el caso de Cornelio, pero aún no había un mensaje, un evangelio hacia los gentiles, y Pablo fue usado para eso. Habiendo visto un poco de la biografía de Pablo, para que ustedes supieran quién era Pablo de Tarso, y los que no sabían, porque a veces no sabemos mucho de algunos personajes de la Biblia, no sabemos quién escribieron los libros tampoco, entonces fue una pequeña biografía de Pablo. Habiendo visto esto, vamos a ver algunos aspectos de la vida, de la conversión y un poco de su lucha y de su muerte. Todos, como les contaba, ocurre camino a Damasco. Llevaba cartas persiguiendo a los cristianos, aparece la luz. Había estado presente en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Una luz aparece delante de él y resplandece, que era más fuerte, relata Pablo, que la luz del sol. Queda ciego y es llevado de la mano y comienza el ministerio de Pablo. Un ministerio que yo le dije a los gentiles, un ministerio que Dios usa para poder traer el evangelio a nosotros. Tenemos que agradecer eso. Dios aún allí se acordó de nosotros.
Él comienza a viajar mire, Pablo fue el primer misionero de la iglesia. Funda iglesias, participa en el primer concilio que tuvo la iglesia cristiana, que fue en Jerusalén, donde defiende el evangelio. A los gentiles dice que no deben pasar por los ritos judaicos para la salvación, sino que solo Jesús basta. Él comienza ya a tener un dime y direte con Pedro, y él dice: no pueden los gentiles pasar por los ritos judíos, pues la salvación a través de Jesucristo es suficiente, la cruz es suficiente. Comienza Pablo a debatir ahí en el primer concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén. Prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, las cartas paulinas, todo lo que, miren hermanos, después de los evangelios comienzan las cartas paulinas, y Pablo prácticamente es el autor, inspirado por Dios, por supuesto, de todo el Nuevo Testamento. Prácticamente todo el Nuevo Testamento. Las cartas fueron escritas por Pablo, donde tenemos nuestra doctrina en el libro de Romanos. La iglesia evangélica basamos la doctrina en el libro de Romanos, donde la salvación es por gracia, donde solamente la fe, el justo por la fe vivirá. La fe es suficiente para nuestra salvación. Para convertir a Pablo prácticamente se necesitaba que el mismo Jesús se le apareciera en el camino, porque Pablo, como era estudioso de la ley, Pablo como era un hombre que estaba enceguecido totalmente, por eso es que yo creo que él queda ciego para que recobre la vista, pero esta vez la vista espiritual, y se le aparece el mismo Jesús. Hay gente que es tan, voy a usar un término, tan dura para convertirse, que cuesta tanto que crea, que es tan dura el doblegar su servicio, que prácticamente tiene que aparecerse el mismo Jesús para que pueda convertirse. Cuidado, cuando tú le hablas a una persona y esta persona parece que nunca se va a convertir, deja que también Cristo se le aparecerá como se le apareció a Pablo, y también él se convertirá como Pablo lo hizo. Llama poderosamente la atención que Pablo era alguien que dañaba a la iglesia. Pablo era alguien que hacía mucho daño a la iglesia. Los cristianos de ese tiempo oraron prácticamente, porque yo creo, siendo cristiana, viéndolo de este punto de vista, que hubo cristianos que amaron a Pablo y oraron por él. Que hubo cristianos que amaron a Pablo y oraron por él. Piensa un poco, iglesia, cuánta gente causa daño al evangelio de Jesucristo. Tenemos un poder político que prácticamente quiere sacar la religión y ya ha sacado de los colegios. Tenemos un poder político que quiere el aborto, un poder político que aprueba leyes que van en contra de Dios. Nosotros a lo mejor como iglesia estamos orando. Acá la iglesia, los primitivos cristianos oraban 6 años prácticamente, oraron por Pablo. Tienes que ir a la raíz del problema. ¿Cuántos desearon que a lo mejor Pablo, así como morían sus hermanos, Pablo también muriera? ¿Cuántos a lo mejor cristianos desearon que no, que termine Dios con que lo saque? A veces creemos que hay gente que es soberbia, altiva, que jamás se va a convertir. Y decíamos: no, hoy Señor, ojalá sácalo de mi camino. No, ora por él para que Cristo traiga una conversión. Mira el tremendo instrumento que era Pablo. Mira el tremendo instrumento que fue en las manos del Señor Pablo. Debes ver con los ojos que ve Dios aquellos que se levantan en contra tuya, aquellos que se burlan de ti. No es contra ti, es contra el mismo evangelio. Dios se encargará de llevar a cabo su propósito en él. Jesús dijo: este mes instrumento, este mes necesario que se convierta, porque es mi instrumento. Yo lo he preparado, aunque él pensó que se preparó solo, pero yo lo he instruido. Tiene idioma. Este hombre lo usaré para escribir el Nuevo Testamento. Este hombre, yo tengo un propósito. Así con la gente que nosotros menos pensamos, Dios tiene propósitos contigo, que estás mirando, que te crees que nadie tiene un propósito contigo, que nadie te ama. Dios te ama y tiene un propósito contigo. Llama la atención que Pablo cae al suelo. La Biblia no relata si venía en un caballo, en qué venía, pero dice que él cae al suelo.
Tenemos que entender que lo primero que Dios quiere derribar en nosotros son aquellas creencias propias, aquellas convicciones propias, soberbia que tenemos en nuestra vida. Por eso es necesario que Dios muchas veces nos bote al suelo, para del suelo poder reconocer al Señor. Cuando estamos ahí, arriba, ahí, miren, estamos encima de nuestras propias convicciones, estamos en nuestros propios pensamientos, estamos allí mirando solamente lo que creemos que es justo, lo que creemos que es real, nuestra propia idiosincrasia, nosotros mismos lo que creemos, nuestras propias leyes que son solo nuestras. Creemos que la palabra nuestra es ley y nadie la va a cambiar, que yo vivo la vida a mi manera y nadie la va a torcer. Pero sin embargo Jesús aparece, interrumpe el camino de este hombre. Así también Dios interrumpe el camino de una mujer, interrumpe el camino del hombre para ponerse delante de él y decirle: mira, hey, vas mal. Estás dando dar cosas contra el aguijón. Estás mal, pero yo te voy a llevar por el buen camino. Y Pablo cae a tierra. Mira hacia arriba y le dice: ¿quién eres, Señor? Estaba en su paganismo, en su tradición, sobre su soberbia. Pero bastó solo una caída para él mirar al cielo. Te quiero preguntar: ¿cuántas caídas te faltan a ti para reconocer al Dios verdadero? ¿Cuántas caídas aún tienes que darte para reconocer al Dios verdadero? Es necesario que también derrumbe Dios tu soberbia, que Dios derrumbe tus creencias, tus propias convicciones. Y aquí hay una clave, que yo creo que esta fue la clave que Pablo mantuvo durante toda su vida. Al reconocer a quien perseguía, le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente le dice lo siguiente: ¿qué quieres que haga, Señor? Y yo creo que en esta palabra clave Pablo se movió durante todo su ministerio. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántos? ¿Qué quieres que haga, Señor? Aún nos faltan para nosotros, para ser transformados. Cuando yo me levanto en la mañana, y no estoy hablando de mí, sino que estoy preguntando, cuando nos levantamos en la mañana, cuando dice mi esposo que hay que agendar el día, tú le dices al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando uno dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Es una rendición total al Dios de nuestras vidas. ¿Qué quieres que haga? Los jóvenes le han preguntado a Dios y le han dicho: ¿qué quieres que haga, Señor, con mi vida? ¿Qué quieres que haga, Señor, con mis estudios? ¿Qué quieres que haga? Pablo pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y estoy segura, por la vida que vamos a ver acá, por cómo él vivió, que Pablo cada día preguntaba y decía: ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Dios cada día comenzó a decirle qué hacer. Ahora vamos a ver un poco de lo asombroso de Pablo, siendo un hombre común y corriente. Primeramente, se cree que Pablo tenía todos los dones. Se cree que él tenía todos los dones. Fue usado en resurrección de muertos. Dicen que Pablo predicaba muy largo. Y había un joven, así como uno que está aquí a cargo de los controles, dice que él estaba mirando desde una parte alta, escuchando. Y como Pablo predicaba largamente, dice que él se durmió. Así que cuidado, hermano, acá. Y cae al suelo. Pablo lo toma. Siguen con el culto, hermano. Yo veo resucitar un muerto al lado mío. Yo salgo corriendo, gritándole a todo el mundo, a todo el vecindario, que Dios levantó un muerto. Pero ellos estaban tan acostumbrados a los milagros, lo sobrenatural en ellos. En la iglesia primitiva era natural. Para nosotros lo sobrenatural es como: oh, nos extraña que Dios sane un cáncer, nos extraña que Dios haga un milagro, cuando lo sobrenatural debiera ser natural en nosotros, porque nos movemos a través de un espíritu. Dios habla a nuestro espíritu, Dios se mueve en la esfera espiritual. Resucitó muertos. En sus cartas descansa nuestra doctrina para la iglesia. Y él relata un hecho muy curioso en 2 de Corintios 12:2. Y él cuenta lo siguiente, 2 de Corintios 12:2.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Él relata este hecho en 2 de Corintios 12:2 y dice, conozco a un hombre que no sé si fue en el cuerpo, no sé si fuera de él, pero este hombre fue trasladado al tercer cielo. Y en ese tercer cielo, allí en el paraíso, dice que escuchó palabras inefables, inexplicables, que no se pueden explicar con palabras, por lo maravillosas que son. Fundó iglesia, fue misionero, tuvo visiones, revelación de Dios. Pablo se convirtió en el artífice eminente de la construcción y expansión del cristianismo en el imperio romano. Nadie levantó más iglesias que él. Si nos quedamos con este hecho, muchos dirán que tremendo hombre. Wow, yo no voy a poder llegarle nunca ni a los talones a Pablo, dirán. Algunos pensarán, wow, este hombre tuvo que ser prácticamente un semidios. No tuvo seguro que no tuvo luchas, pensaremos. Que vivía solo sobre algodón haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver ahora. Todo lo glorioso por eso Pablo decía que todo lo que vivo en la carne lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Todo esto glorioso, arrebatado al tercer cielo. Un hombre que había fundado muchas iglesias, que estaba en un lugar, la fundaba, luego se iba, levantaba allí a un hombre, lo dejaba a cargo, escribía cartas. Este hombre tan usado y maravillosamente usado por Dios. Sin embargo, tenemos el relato de la misma boca de Pablo. Ahí estamos hablando de todo lo glorioso de Pablo, de cómo fue usado tremendamente, de su conversión, de cómo Dios le elevó de ser un asesino a ser un hombre que a través de él resucitó muerto, a través de él dio vida espiritual cuando él predicaba. Y ahora vamos al relato en 2 Corintios 11, 23, 24 y narra todas sus penurias. Y las anoté para que muchas veces nosotros siendo cristianos y estando dentro de una iglesia, pensamos qué difícil lo que me toca vivir a mí. Nadie vive lo que yo vivo. No, yo me tengo que ir de aquí porque no, mira lo que me pasa. Y pensamos tantas cosas que como si nosotros fuésemos los únicos que sufrimos. Vamos a ver a Pablo. Dice que había recibido 39 azotes de los judíos en cinco veces. 5 veces había recibido 39 azotes de los judíos. 5 veces lo habían azotado 39 veces. 3 veces azotado con vara. Wow. Una vez apedreado y fue dejado. Eso sucedió en Listra. Fue dejado porque los que le apedrearon pensaron que estaba muerto. Dicen que fue llevado como muerto fuera de la ciudad porque pensaron que se había muerto, no siguieron apedreándole. Si vamos, ¿cómo apedreaban en ese tiempo? Hacían un hoyito y en ese hoyo metían a la persona y empezaban encima a tirarle las piedras. Dejaban un hilito para que en ese hilito corriera la sangre. Entonces Pablo a lo mejor hasta fue resucitado. Porque si pensaban que estaba como muerto, ¿pero qué creen? Pablo se paró y siguió predicando. 3 veces en naufragios. Una noche y un día como náufrago en alta mar, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de la misma nación, peligro de los gentiles, peligro de su ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, que son los que más dañan, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga. Fuera de esto, desvelos, y algunos porque no pueden dormir o no oran porque se tienen que levantar muy temprano. Hambre y sed. No, que vamos a ayunar, pastor, ¿cómo se le ocurre?
Ayunos voluntarios e involuntarios. O sea, ayunaba porque él quería, pero a veces pasaba hambre y tenía que ayunar involuntariamente. Fríos. Yo quiero que tú, si alguna de esas cositas las has vivido. Fríos, desnudez, preocupación por la iglesia. Fuera de todo eso, tenías que agregar la preocupación por la iglesia. Los pastores se preocupan por la iglesia. Pablo, fuera de todo lo que vivía, tenía que agregar preocupación por la iglesia. Muchos dicen, me gustaría ser como Pablo. Señor, yo quiero ser un Pablo, úsame, porque nos gusta lo que Pablo hizo. Y te quiero decir una frase que escuché muy linda de boca de una pastora. Y ella dijo lo siguiente, muchos, y me encanta a mí, muchos ven tu gloria, pero ignoran tu historia. Muchos ven tu gloria, muchos ven cuando tu iglesia ya es grande, cuando tienes a lo mejor un buen pasar económico. Y de, wow, este hombre sí que Dios lo bendijo. Miren cómo fue prosperado. Mira lo que Dios hizo en este ministerio, pero ignoran el dolor, la fatiga, todos los desvelos, todo lo que sucede en el trayecto. Muchos ven tu gloria, pero pocos conocen tu historia. Pablo veía su gloria, cómo era usado, pero muchos ignoraron su historia. O algunos solo quieren la fama, el reconocimiento, pero no quieren pagar un precio, iglesia amada. Queremos que Dios conteste las oraciones, queremos que Dios haga algo a través nuestro, pero no nos gusta pagar el precio. ¿Tú crees que si Jesús pagó un precio, tú como hija de Dios, tú como hijo de Dios, no vas a pagar uno? Vemos una cosita pequeñita, no, yo me voy, no, acá sí, qué terrible, no, me voy. Salgo soldado que arranca, dicen sirve para otra batalla y salen corriendo. No, hay que aprender a pagar el precio. El precio se paga porque Cristo lo pagó primero en la cruz del Calvario. ¿Cuál es tu excusa? ¿Te han azotado? Para no servir al Señor. ¿Cuál fue el secreto para mantenerse en pie después de los azotes, después del naufragio, después de los ayunos involuntarios? ¿Cuál fue el secreto para, aún a pesar de la traición, mantenerse en pie? Pablo relata un hecho o declaración, podríamos decir, en Romanos 7:15. Romanos 7:15, 24. Y me gusta mucho esta declaración. Porque algunos piensan que para llegar al Señor hay que ser perfecto. Y no quieren, dicen, no, yo primero tengo que limpiar mi vida para llegar a ser cristiano. No, primero tengo que estar bien. No, ven tal como estás. La palabra me dice, ven tal cual estás. Pablo relata este hecho en Romanos 7, 14. Y dice, 7:15, dice lo siguiente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, Pablo era tan humano como soy yo y como eres tú. Pablo estaba sujeto a pasiones tan fuertes como lo estás tú y como lo estoy yo. A pesar de ser usado tan grandemente, Pablo no por eso dejó de ser humano. A pesar de ver la gloria literalmente llevado al paraíso, Pablo no dejó de ser humano porque dijo, el bien que quiero hacer eso no hago, pero el mal que no quiero eso hago. ¿Cuál es tu lucha interna? ¿Contra qué luchas? Pablo tenía esa misma lucha. Contra esta lucha él estaba constantemente. No se especifica contra lo que él luchaba. La Biblia no lo nombra, pero había algo, había una lucha en él constante. ¿Qué nos enseña esto? Que no debemos ser perfectos para servir al Señor. Dios nos va perfeccionando. Pero Pablo tenía un principio y este principio era, ¿qué quieres que haga, Señor? Y a lo mejor cuando estaba ese mal que no quería hacer
tratando de convencerlo para que cayera, Pablo decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso debe ser el secreto en nuestras vidas diariamente. Señor, mira, frente a esta situación, frente a este pecado, frente a este dolor, frente a esta prueba, frente a esta lucha, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser la pregunta, y te aseguro, estoy convencida de que diariamente Pablo decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No en vano Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que hoy vivo, lo vivo en el poder de aquel que me ha llamado. Lo que vivo en la carne, lo vivo en el poder de aquel que me ha llamado. Tú te preguntas diariamente, ¿cómo lidio con estas luchas? ¿Cómo lidio con este vicio? ¿Cómo lidio con la pornografía? ¿Cómo lidio con este carácter que me domina? ¿Cómo lidio con mi mente? Pablo tenía un secreto, y te voy a decir cuál era el secreto. Una convicción que gracias a Dios lo dejó escrito. Como este hombre tenía tanta revelación, era un hombre tremendamente usado, como ya le había dicho, y conocía su naturaleza carnal, también Dios le envía un aguijón. Segunda de Corintios 12, 7, 10. Segunda de Corintios 12, 7, 10 me dice lo siguiente. Que él, al tener tanta revelación, para que no se vanagloriara, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a esto, decía Pablo, he orado 3 veces al Señor. Pablo sufría un dolor en su cuerpo. Se cree, y algunos dicen, que Pablo tenía un problema en los ojos, que tenía un problema que de vez en cuando las pestañas, las de arriba y las de abajo, las pestañas, se le iban hacia adentro. Y él no podía mirar siquiera. Por eso tenía un secretario que le escribía las cartas. Pero hay en algunas cartas que él dice, esto fue escrito de mi puño y letra. Y él oraba al Señor para que Dios quitara esa carga de él, para que Dios le sanara. Pero sin embargo, hubo una respuesta de Dios. Y esa respuesta fue no. ¿Cuántas respuestas de Dios hemos tenido en nuestra vida que Dios nos ha dicho no? ¿Cuántas respuestas hay en nuestra vida que hemos orado al Señor y Dios nos ha dicho un rotundo no? Pablo 3 veces. Quita este dolor de mi vida, Señor, quítalo. No, le dijo el Señor. Yo oré mucho tiempo para no tener marcapaso, porque yo tengo un marcapaso. Y en el proceso, cuando me iban a colocar el marcapaso, que fue prácticamente un mes, yo todos los días le decía al Señor, yo no quiero el marcapaso, no lo quiero. Al otro día tuve control del marcapaso y la señorita que me examinó el marcapaso, porque todos los años debe controlarse, me dijo, tu corazón lo ocupa poco, eso es lo bueno. Yo le siempre, cuando ella dice eso, yo le digo, oye, ¿por qué no me lo sacan? No, me dijo, tú te vas a morir con ese marcapaso, eso ya es parte de ti, de tu cuerpo. Es cuando los no de Dios, pero los no de Dios, ¿saben para qué fue en este caso? Porque a veces viene una respuesta negativa de Dios a nuestras vidas. Porque Dios sigue hablando a Pablo y le dice, solo bástate de mi gracia, porque mi poder es decir, la gracia de Dios es suficiente para nosotros poder vivir un evangelio de victoria. La gracia de Dios es suficiente para poder vivir un evangelio de victoria, porque Dios le dice, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes lo que más te cuesta? Pastor, es lo que más te cuesta, hermano, hermana, es lo que más te cuesta. Dios se perfecciona en eso. Le has dicho, Señor, quita esta debilidad de mi vida. No puedo luchar contra ella, pero esa debilidad te ha hecho dependiente de Dios. Ese es el secreto. Mi debilidad me hace dependiente de Dios, porque sé que solo la gracia de Dios es suficiente para sostenerme en la tristeza, en la angustia, en la escasez.
en el dolor que hemos vivido como cristianos muchas veces. La gracia de Dios nos sostiene, regalo inmerecido, para no vanagloriarnos. Para no vanagloriarse, Pablo, con todas las revelaciones, había un aguijón que le decía, ay, mira, eres tan carnal, o eres tan de carne y hueso como tus hermanos, como los otros discípulos. Ay, Pablo, no te subas, un término chileno aquí se reír, no te subas por el chorro, Pablo, porque eres tan hombre y tan natural como los demás que están a tu alrededor. Pero miren, para tampoco morirnos con nuestras tribulaciones, con nuestras pruebas, la gracia es suficiente para sostenernos en las victorias como también en las derrotas. La gracia de Dios es suficiente y quiero que te quede grabado para sostenerte en tus victorias. Cuando estás arriba, cuando estás bendecido, bendecida, cuando estás siendo usado, cuando estás siendo lleno de Dios. Pero también la gracia es suficiente para sujetarte y ayudarte en tu dolor, en tu debilidad. La gracia de Dios es suficiente para lo bueno y para lo negativo en tu vida. Ya voy terminando. Tenemos a un hombre, y esto me encanta esta parte, y la he querido memorizar y no me la sé mucho. Me ha costado un poco. Tenemos a un hombre que de ser perseguido pasó a ser un perseguidor. De ser perseguidor pasó a ser perseguido, perdón. Fue asesino, pero fue perdonado. Tuvo revelación. Usado para levantar iglesia, difundir el evangelio, lleno de dones, llevado al tercer cielo, pero sin embargo tan humano como tú y como yo. Sufrió penalidades, más que todos nosotros, supo pagar el precio. Tuvo la gracia para superar su lucha, su dolor físico, con todo lo que vivió Pablo. Se sintió muy solo también. ¿Te has sentido solo a veces? ¿Te has sentido solo, sola, pastor? ¿Te has sentido, hermano, allí que estás mirando solo, sola? ¿Te sientes solo en este momento? Yo siento en mi corazón algo, que hay alguien que se siente muy solo o muy sola allí mirando. Pablo se sintió también así. En sus últimos días anheló ver amigos. Escuché un relato que Pablo le pide a Timoteo, tráeme el capote, tráeme los pergaminos, tráemelos. Trata de venir antes que pase el invierno. Y si tú indagas en la historia, decía esta mujer que predicaba, no alcanzó a llegar Timoteo. Cuando Timoteo llegó, ya Pablo a la presencia de Dios. Y la mayoría de sus cartas las escribió en prisiones. Y en la última prisión que tuvo ya para ser sacrificado, él estaba, se dice que era muy oscura esa celda. Y ahí estaba Pablo, donde se sintió muy solo. Anheló ver amigos que no llegaron. Pablo era un hombre como tú y como yo. Tuvo luchas, pruebas y grandes triunfos. Que supo vivir por la gracia de Dios sobre su vida. No discutió más con Dios. Mas cada día para él fue un ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y esta declaración me encanta. Segunda de Timoteo 4:6. Pablo estaba en prisión. Quiero que húmeda, muy helada. Las cárceles no eran un lujo, no eran una suite, eran cárceles, prisiones. Y Pablo hace la siguiente declaración a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, y me encanta esto, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermosa declaración. Peleó la buena batalla, y no podemos ponerlo en duda con todo lo que hemos estudiado. Peleó la buena batalla, acabó la carrera. La palabra me dice que el que persevere hasta el fin, no el que llegue a la mitad, no el que al principio, sino el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pablo acabó su carrera, guardó su fe. Tú guardas tu fe en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza. Tú guardas tu fe. Cuando estoy pasando por tribulación, cuando estoy pasando por angustia, por prueba, estoy en una situación difícil, guardo mi fe. A pesar de los azotes, a pesar de las pruebas, a pesar de los naufragios, injurias, calumnias, guardó su fe. Tú guardas tu fe. Puedes buscar miles de excusas para salirte del evangelio. Puedes buscar miles de excusas, decir incluso que el pastor no te gusta, que el pastor es feo, no sé, miles de excusas. Pero te aseguro que todo lo que vivió Pablo no sé, ni es ni la punta de lo que tú has vivido. Te aseguro, hermana amada, que Pablo acabó la carrera, guardó la fe, peleó la buena batalla. Pelea tu batalla, guarda tu fe, acaba tu carrera. Todo lo que Dios te estableció para ti, llévalo a cabo. Y dijo, me tiene reservada la corona de justicia, que no solo me dará a mí, sino que a todos los que aman su venida. Tú amas la venida del Señor. Amamos la venida del Señor, la deseamos de corazón. Te aseguro que si amáramos la venida del Señor, trataríamos de hoy arreglar los problemitas, no dejarlos para mañana, no dejar pasar más tiempo. Si amáramos la venida del Señor, hoy día me pondría cuentas con Dios, porque sé que ya puede venir mañana por mí otro rato. Terminó en victoria. Te aseguro que tu triunfo, si guardas la fe, será en victoria. Que tu carrera, será en victoria. ¿Cómo terminarás tú? Lo que hizo la diferencia, aprendió cada día a decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Aprendió a depender cada día de la gracia de Dios. ¿Qué harás tú? ¿Cómo y por quién vivirás? Y solo la gracia de Dios es suficiente. Y en esta hora quiero orar por ti. En esta hora quiero orar por ti. Y te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué harás tú? Le dirás en esta situación que estás viviendo. Yo siento algo en mi espíritu fuertemente, que hay gente que tiene que tomar determinación y hay gente que está luchando contra decisiones. Y hay gente que está luchando contra decisiones en su vida y no sabe qué decisión tomar. Pero yo te desafío hoy a que digas, ¿qué quieres que haga, Señor? Pablo aprendió eso desde que se convirtió. Y decía, ¿qué quieres que haga, Señor? La gracia de Dios fue suficiente para sostener a un hombre glorioso, pero también a un hombre tan natural como tú y como yo. Quiero orar, quiero orar. Hay gente que está lidiando con su fe, yo siento eso en mi espíritu. Hay gente que quiere soltar todo y dejar todo. Hay gente que está cansada, que está cansado. Pablo dijo a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Predica, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dijo, cumple tu ministerio. Estás cumpliendo y llevando a cabo tu ministerio. Estás llevando a cabo lo que Dios determinó para ti desde el principio. ¿Con qué estás luchando hoy? Te aseguro que esa misma lucha, y a lo mejor más fuerte, era la de Pablo, pero sin embargo él dijo, Dios le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad.
No nos gustan las debilidades, las odiamos. Queremos que Dios las arranque de raíz de nosotros, las quite y las lleve lejos. Pero sin embargo ignoramos que el poder de Dios se perfecciona en mi flaqueza y en mis debilidades. Porque tenemos que depender de Dios, iglesia. En este tiempo de pandemia tenemos que depender de Dios. En la escasez tenemos que depender de Dios. Aún en esas cosas cuando tenemos abundancia. Por eso Pablo decía: por todo y para todo estoy enseñado. Sé vivir humildemente, sé tener, sé en lo mucho, en lo poco, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el diablo te ha dicho a tu oído: no vas a poder con esto. Cuando el enemigo te ha soplado al oído y te ha dicho: no puedes, no vas a triunfar, no vas a salir en victoria. Yo te aseguro que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso la palabra dice: el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Diga el débil: ¿te sientes débil? Di: fuerte soy. ¿Te sientes pobre? Di: rico soy. La gracia de Dios es suficiente. Pero tienes que decir la palabra clave. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga en esta decisión? ¿Qué quieres que haga en mi hogar, Dios? ¿Qué quieres que haga en mi finanza? ¿Qué quieres que haga en mi salud? ¿Qué quieres que haga aún en mi fe, oh Dios? Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. En esta hora oro por aquellos soldados que están, Dios mío, vencidos en un campo de batalla y se sienten derrotados. En esta hora oro por fortaleza para su vida, Dios, para que el Espíritu Santo les llene de ti. Oro por aquellos que tienen debilidades, que están luchando a diario por los vicios, por la droga, por el alcoholismo, por adicciones fuertes como la pornografía, oh papá. Pido, Padre, que puedan sostenerse en la gracia tuya, esconderse en el hueco de tu mano hasta que pasen los quebrantos. Te adoro, Espíritu Santo. David dijo: escóndeme hasta que pasen los quebrantos. Tú me guardarás en el día del mal. Estás pasando por un mal día, Dios te guardará, porque la palabra dice: tú me guardarás en el día del mal. Oh, derriba todo argumento humano. Derriba toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de tu verdad hecho por tierra en esta hora, amado Dios. La fortaleza mental que el enemigo ha puesto para decir: no puedo, que soy vencido, que soy un derrotado, la ha hecho por tierra en esta hora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cuando soy débil, soy más fuerte, porque cuando me siento débil dependo solo de ti, oh Dios. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad en nuestra vida. Sostén tu pueblo, sostén tu iglesia. Gracias porque cuando somos débiles somos fuertes. Gracias porque cuando somos pobres somos ricos. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza, oh Dios, porque eres Dios bueno, fiel y maravilloso, grande y temible. El Dios de Pablo, ese mismo Dios que Pablo miró, Dios, es el mismo Dios que está acá hoy con nosotros. Gracias, porque eres, serás siempre y tú no cambias. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.